¿Qué harías si en una tarde tranquila en el Caribe un pequeño barco decidiera avanzar directamente contra uno de los buques de guerra más poderosos del mundo? No era una escena de película, ni un ejercicio de entrenamiento. Era real, capturada por los sensores y cámaras del USS Mason, un destructor de la Armada de los Estados Unidos, construido para la guerra con misiles, no para perseguir contrabandistas. Sin embargo, ese día, al sur de Puerto Rico y cerca de la costa norte de Venezuela, este buque estaba a punto de presenciar algo que ninguna tripulación naval jamás esperaría ver: una pequeña embarcación avanzando hacia él como una bala, y luego desapareciendo en un destello violento. Exactamente, a las 14:17 hora local, el radar de búsqueda de superficie del USS Mason, un ANSPS-73, detectó por primera vez aquel objetivo pequeño y veloz contorneando el borde de las aguas venezolanas. La ruta fue designada Sierra 041. Los protocolos eran claros, practicados y precisos. Primer paso, llamar a la embarcación por radio. Paso 2, intentar la identificación visual. Paso 3, transmitir avisos por la frecuencia de emergencia marítima internacional. Todos los pasos fueron seguidos, todas las llamadas fueron ignoradas. El objetivo no respondió en inglés o español, ni transmitió ningún código de navegación. Simplemente continuó avanzando, zigzagueando ligeramente, pero manteniendo el rumbo hacia el destructor. Ese comportamiento, por sí solo, ya lo clasificaba como de alto riesgo. En el lenguaje de la inteligencia naval, el silencio puede ser tan amenazante como los disparos. Cuando el Mason no recibió respuesta, el capitán del barco ordenó un cambio de postura, armando el cañón automático de 25 milímetros a babor y activando el sistema infrarrojo frontal FLIR. La imagen térmica de la cámara atravesó la niebla y el rocío, proyectando una imagen fantasmal. En las pantallas de combate, 4 firmas de calor humanas, carga mínima, sin marcas nacionales y un conjunto de cilindros alargados cerca de la popa. Para analistas entrenados, aquello parecía incómodamente similar a la carga de un barco de narcotráfico. Pero entonces vino la sorpresa. En lugar de huir, como la mayoría de los contrabandistas hace cuando son confrontados, el barco giró directamente hacia el destructor. La distancia estaba disminuyendo rápidamente: 500 metros, 400. El puente del Mason emitió una última advertencia, por los altavoces en español. Embarcación desconocida está entrando en una zona de exclusión de la Marina de los Estados Unidos. Pare y prepárese para inspección. Ninguna respuesta, ni desaceleración, solo el rugido de los motores fuera borda gemelos a toda velocidad. Dentro del centro de información de combate, los marineros se inclinaron más cerca a sus pantallas. El capitán del barco permaneció calmado, pero el peso del mando estaba estampado en su rostro. Un oficial rompió el silencio. ¿Cuál es el plan si colisionan? La respuesta vino sin demorar. Nos preparamos, luego actuamos. A las 14:21, el MH-60R del Mason, con el identificativo de llamada Romeo 21, despegó de la CAP. Sus cámaras de alta resolución se fijaron en el barco que se aproximaba rápidamente. El video fue transmitido directamente a los monitores de comando del Mason, mostrando la embarcación saltando violentamente en las olas, con la proa levantada, sin banderas de señalización y maniobras evasivas, solo velocidad bruta e intención impredecible. Entonces, el momento que congeló el tiempo, un destello de luz viniendo de la popa del barco, seguido de una nube blanca y una onda de choque que destruyó la embarcación. La transmisión infrarroja del Seahawk capturó todo con perfecta y escalofriante claridad. Una detonación interna, no un ataque con misiles. En segundos, los escombros se esparcieron por el agua como confeti en una pesadilla. El helicóptero continuó circulando, mientras la unidad canina del USS Mason entró en acción, sus planes para abordar la unidad hostil, inútiles ahora. El mar estaba silencioso, excepto por el estático del radio que transmitía los actuales estados climáticos. En el mar, escombros, espuma blanca y residuos. En el aire, dudas. En el momento en que la señal de radar desapareció de la pantalla del Mason, el puente del barco quedó extrañamente silencioso. Solo el zumbido bajo de las máquinas y el ritmo constante de las señales del sonar llenaban el aire. A las 23:11, el radar de búsqueda de superficie del USS Mason, un ANSPS-73, detectó por primera vez aquel objetivo pequeño y veloz contorneando el borde de las aguas venezolanas. La ruta fue designada Sierra 041. Los protocolos eran claros, practicados y precisos.
Primer paso, llamar a la embarcación por radio. Paso 2, intentar la identificación visual. Paso 3, transmitir avisos por la frecuencia de emergencia marítima internacional. Todos los pasos fueron seguidos, todas las llamadas fueron ignoradas. El objetivo no respondió en inglés o español, ni transmitió ningún código de navegación. Simplemente continuó avanzando, zigzagueando ligeramente pero manteniendo el rumbo hacia el destructor. Ese comportamiento por sí solo ya lo clasificaba como de alto riesgo. En el lenguaje de la inteligencia naval, el silencio puede ser tan amenazante como los disparos. Cuando el Mason no recibió respuesta, el capitán del barco ordenó un cambio de postura, armando un cañón automático de 25 milímetros a babor y activando el sistema infrarrojo frontal FLIR. La imagen térmica de la cámara atravesó la niebla y el rocío, proyectando una imagen fantasmal. En las pantallas de combate, 4 firmas de calor humanas, carga mínima, sin marcas nacionales y un conjunto de cilindros alargados cerca de la popa. Para analistas entrenados, aquello parecía incómodamente similar a la carga de un barco de narcotráfico. Pero entonces vino la sorpresa. En lugar de huir, como la mayoría de los contrabandistas hace cuando son confrontados, el barco giró directamente hacia el destructor. La distancia estaba disminuyendo rápidamente. 500 metros, 400. El puente del Mason emitió una última advertencia por los altavoces en español. Embarcación desconocida está entrando en una zona de exclusión de la Marina de los Estados Unidos. Pare y prepárese para inspección. Ninguna respuesta, ni desaceleración, solo el rugido de los motores fuera borda gemelos a toda velocidad. Dentro del centro de información de combate, los marineros se inclinaron más cerca a sus pantallas. El capitán del barco permaneció calmado, pero el peso del mando estaba estampado en su rostro. Un oficial rompió el silencio. ¿Cuál es el plan si colisionan? La respuesta vino sin demorar. Nos preparamos, luego actuamos. A las 14:21, el MH-60R del Mason, con el identificativo de llamada Romeo 21, despegó de la capa. Sus cámaras de alta resolución se fijaron en el barco que se aproximaba rápidamente. El video fue transmitido directamente a los monitores de comando del Mason, mostrando la embarcación saltando violentamente en las olas con la proa levantada. Sin banderas de señalización ni maniobras evasivas, solo velocidad bruta e intención impredecible. Y entonces, el momento que congeló el tiempo, un destello de luz viniendo de la popa del barco, seguido de una nube blanca y una onda de choque que destruyó la embarcación. La transmisión infrarroja del Seahawk capturó todo con perfecta y escalofriante claridad. Una detonación interna, no un ataque con misiles. En segundos, los escombros se esparcieron por el agua como confeti en una pesadilla. El helicóptero continuó circulando, mientras la unidad canina del USS Mason entró en acción. Sus planes para abordar la unidad hostil, inútiles ahora. El mar estaba silencioso, excepto por el estático del radio que transmitía los actuales estados climáticos. En el mar, escombros, espuma blanca y residuos. En el aire, dio 2 vueltas. dudas. No hubo respuesta de fuego, ninguna explosión secundaria, solo escombros a la deriva y una mancha de combustible que se extendía. Dentro de la sala de control del Mason, los marineros miraban los monitores en silencio. Lo que acababan de presenciar no era un ataque, era una detonación interna. Ahora venía la pregunta difícil. ¿Qué exactamente había explotado y por qué? El mar aquella tarde parecía engañosamente en calma, como si intentara borrar la violencia que acababa de ocurrir. Pero el USS Mason y su tripulación sabían que las consecuencias estaban apenas comenzando. A las 14:24, el destructor se detuvo completamente con los motores en ralentí, el sonar buscando señales de supervivientes o amenazas secundarias. El retorno del radar, que antes mostraba un contacto brillante y en movimiento rápido, ahora estaba fragmentado. Solo escombros dispersos, manchas de aceite y algunos ecos metálicos balanceándose en las olas. Lo que había comenzado como una intercepción normal de narcóticos, rápidamente se transformó en una pesadilla de política, percepción y derecho internacional. El helicóptero del barco, Romeo 21, sobrevoló el lugar de la explosión. La voz del piloto en el comunicador estaba tensa, pero firme. Detritos confirmados, 4 chalecos salvavidas, ninguno inflado. Posible incendio de combustible aún activo. Se tomaron fotografías de todos los objetos flotantes, fibra de vidrio desgarrada, fragmentos de metal quemado y un gran recipiente cilíndrico flotando en vertical en medio de la mancha de combustible.
Al ampliar la imagen a través de la cámara del Seahawk, aparecieron letras negras estampadas. PDVSA, la sigla de Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal. Ese descubrimiento lo cambió todo. Si los escombros pertenecían a un barco que transportaba combustible o productos químicos industriales venezolanos, la explosión podría haber sido accidental. O peor aún, el barco podría haber sido un transportador civil atrapado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Sin embargo, incluso con el surgimiento de estas pruebas, Washington actuó rápidamente para controlar la narrativa. Al final de la tarde, funcionarios del Pentágono describieron el ataque como una acción legal contra un barco hostil ligado al narcoterrorismo. Reporteros de Reuters y AP News citaron fuentes anónimas de defensa, alegando que el barco transportaba narcóticos y, posiblemente, material explosivo destinado a redes de tráfico en todo el Caribe. Pero dentro del Centro de Información de Combate del Mason, los marineros reprodujeron las imágenes cuadro por cuadro. Los datos revelaron una verdad más fría. Ningún contrabando verificado había sido detectado antes de la explosión. El objetivo no había disparado un solo tiro. La explosión vino de dentro, no de las armas del barco. Esa contradicción entre lo que los sensores mostraban y lo que los titulares afirmaban fue la primera chispa de lo que se convertiría en una tormenta diplomática. Al caer la noche, el incidente se extendió por las redes de noticias globales. Imágenes infrarrojas granuladas salieron al aire en la CNN y la BBC, mostrando la detonación en fracciones de segundo y la nube de humo que la siguió. El Pentágono divulgó un videoclip de 20 segundos, titulado Neutralización de embarcación, sector del Caribe. Sin embargo, analistas inmediatamente señalaron lo que faltaba. Ningún rastro de misil, ningún destello de cañón, ningún desplazamiento de agua, solo un destello repentino viniendo de dentro del objetivo. A las 20:40, el Ministerio de Defensa de Venezuela salió en la televisión nacional. Frente a una imagen de la bandera venezolana, el portavoz acusó a Estados Unidos de cometer un ataque no provocado e ilegal contra una embarcación civil que operaba en aguas administradas por Venezuela. Lo llamaron un acto de piratería. En Washington, los responsables del Pentágono reforzaron la posición. La Marina de los Estados Unidos actuó legalmente para proteger sus fuerzas de una embarcación narcoterrorista hostil, afirmó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Pero entre analistas y aliados, una cuestión comenzó a dominar los titulares. ¿Estados Unidos habría destruido un barco de drogas o un transportador de combustible que llevaba el petróleo de su propio país? Al amanecer del día siguiente, la explosión en la costa de Venezuela ya había evolucionado de un trágico accidente a una crisis diplomática total. Washington la llamó una acción defensiva. Caracas la llamó un asesinato en alta mar. Entre estos dos extremos había una zona gris, peligrosa, donde reglas militares, leyes marítimas y agendas políticas colisionaban como mareas opuestas. A las 9 de la mañana, el presidente venezolano Nicolás Maduro apareció en la televisión nacional frente a un buque patrullero de la Marina venezolana con la bandera del país izada. Su voz temblaba de furia al acusar a Washington de violar la soberanía de Venezuela y matar civiles a sangre fría. Han traspasado los límites, declaró. Estados Unidos atacó a nuestro pueblo, nuestras aguas, nuestra dignidad. En pocas horas, Venezuela declaró emergencia marítima, enviando patrullas costeras y cazas a Reyaca a la península de Paraguaná. Los medios estatales transmitieron imágenes dramáticas de marineros cargando munición, presentándola como prueba de que Venezuela estaba lista para defender su costa de la agresión imperialista. En Washington, el Pentágono adoptó un tono muy diferente. De acuerdo con AP News y Reuters, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó que el Mason actuó bajo autoridad defensiva legal. La embarcación fue identificada positivamente como una embarcación narcoterrorista involucrada en maniobras hostiles. Sin embargo, las mismas imágenes que Washington usó para justificar su posición no mostraron ningún lanzamiento de misiles, ningún tiroteo, ni ninguna amenaza inminente, solo una autodetonación. El derecho internacional es claro en este punto. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, un buque de la Marina solo puede usar fuerza letal en aguas internacionales si enfrenta una amenaza inminente. Cualquier cosa menos que eso corre el riesgo de ser clasificada como uso ilegal de la fuerza.
Analistas de Defense News y Jane's Defense Weekly rápidamente señalaron que incluso las propias reglas de combate de la Marina de los Estados Unidos exigen la confirmación de intención hostil antes de disparar o escalar la fuerza. Si la tripulación del Mason no verificó ningún acto hostil, ningún tiroteo, ningún intento de colisión, entonces el evento quedó al borde de la ilegalidad. La expresión acción defensiva legal, escribió el corresponsal de seguridad de Reuters, pudo haber sido usado más para cobertura diplomática que para precisión factual. Funcionarios anónimos del Comando Sur de los Estados Unidos habrían admitido que los datos de los sensores permanecían inconclusos sobre la causa de la explosión, sugiriendo que podría haber sido accidental, una reacción en cadena causada por químicos volátiles o una falla en el motor. A media tarde, el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, pronunció un discurso inflamado ante la Asamblea General. Acusó a Estados Unidos de usar la guerra contra las drogas como una cortina de humo para la intimidación política. Sus palabras provocaron murmullos incluso entre los delegados de naciones neutrales. A puertas cerradas, diplomáticos europeos pidieron discreción, mientras que Brasil exigía transparencia y una investigación independiente. Sin embargo, en los compañeros del Pentágono, los abogados ya se preparaban para el escrutinio. Dentro de la Oficina de Política Jurídica del Pentágono, los asesores comenzaron a revisar los registros de comunicación, la secuencia de enfrentamiento y los datos de objetivo del Mason. Si los sensores del destructor no lograban confirmar una amenaza, los Estados Unidos podrían haber violado técnicamente su propia doctrina, una vergüenza que podría repercutir en todas las futuras intercepciones navales en la región. Y así, lo que comenzó como una persecución de 6 minutos por radar se convirtió en algo mayor. Cuando una prueba a la credibilidad de los Estados Unidos en el mar. De fibra de vidrio se hundieron en las olas del Caribe, el silencio se apoderó del USS Mason. La tripulación miró los escombros flotando a la distancia. Una mancha de aceite brillando bajo el sol de la tarde y 4 chalecos salvavidas balanceándose como recuerdos silenciosos de lo que acababa de perderse. Habían entrenado para el combate, no para la tragedia. Sin embargo, lo que pesaba más en la cubierta ese día no era el miedo, sino la duda. El helicóptero Romeo 21 sobrevoló el campo de escombros una última vez, con sus sensores térmicos buscando cualquier señal de calor que pudiera indicar supervivientes. No había ninguno. El informe final del piloto llegó a través de las comunicaciones con una voz baja, casi renuente. Ningún movimiento detectado. Todos los contactos fríos. El capitán confirmó tranquilamente. Entendido. Y entonces, la grabación terminó. Para los marineros del Mason, esas palabras marcaron la frontera entre el deber y el remordimiento. Horas después, mientras el Pentágono realizaba su conferencia de prensa y el gobierno venezolano lanzaba acusaciones, los hombres y mujeres a bordo del destructor se encontraron atrapados en un extraño silencio. Todos los marineros conocían la versión oficial. La Marina había interceptado una embarcación hostil de narcoterroristas y neutralizado una amenaza. Pero todos los marineros también sabían lo que habían visto. Un barco que nunca disparó. Un destello que vino de dentro, y un hombre en la popa agitando los brazos segundos antes de que todo se volviera blanco. ¿Aquello era una señal de rendición o una petición de ayuda? Las imágenes térmicas nunca responderían a esa pregunta. Para las familias de los muertos, no había nombres ni explicaciones. Los medios estatales venezolanos alegaron que las víctimas eran pescadores locales que transportaban combustible para comunidades costeras. Washington insistió en que eran traficantes usando una cubierta civil. Ninguno de los lados proporcionó pruebas, y la verdad se ahogó en algún lugar entre la propaganda y la política. En todo el Caribe, los aliados observaron con inquietud. Brasil pidió desescalada y claridad. La Unión Europea pidió una investigación marítima independiente. Incluso naciones amigas de Washington admitieron en privado que las imágenes planteaban dudas incómodas. El incidente pasó de un éxito operacional a un problema diplomático, un estudio de caso sobre cómo la guerra contra las drogas puede fácilmente confundirse con el propio teatro de guerra. Dentro de la sala de oficiales del Mason, el ambiente era pesado. Veteranos que sirvieron en el Golfo Pérsico o en el Mar Rojo dijeron que nunca habían visto un combate desarrollarse tan rápidamente y terminar de forma tan ambigua.
Los marineros más jóvenes hacían preguntas silenciosas que los oficiales superiores no sabían responder. ¿Hicimos lo correcto? ¿Podríamos haberlos detenido? Nadie lo decía en voz alta, pero la verdad no dicha flotaba en el aire. Su misión se había convertido en una encrucijada moral para la propia Marina. Al final de la semana, los cuerpos aún no habían sido recuperados. La investigación apenas había comenzado y los titulares ya estaban cambiando a otros asuntos. Pero para aquellos a bordo del Mason, la memoria permanecería. Un recuerdo inquietante de que a veces, la parte más mortal de una guerra es el momento en que nadie está seguro de quién era realmente el enemigo. Al final de aquella semana turbulenta, el USS Mason ya había regresado a la patrulla de rutina, su rastro disolviéndose en el azul infinito del Caribe. Pero las ondas que dejó atrás estaban lejos de estar tranquilas. En Washington, Caracas y todas las embajadas entre ellas, el debate sobre lo que realmente había sucedido se estaba intensificando. ¿Habría sido un acto de defensa justificado o un error diplomático irreversible? La respuesta, como muchos analistas comenzaron a advertir, podría definir la próxima década de la estrategia naval de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. De primera vista, el mensaje del Pentágono parecía simple. El Mason actuó legalmente, bajo órdenes permanentes para interceptar embarcaciones hostiles de narcotraficantes. La operación, parte de Marine Shield, una campaña de los Estados Unidos contra el tráfico de drogas, tenía como objetivo proteger el corredor marítimo entre Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. Pero cuando las imágenes fueron divulgadas, la simplicidad de ese mensaje comenzó a desmoronarse. Los espectadores pudieron ver por sí mismos que ningún misil fue disparado, ningún tiro de advertencia fue visible, ni ninguna maniobra evasiva del objetivo ocurrió antes de que se desintegrara. Cuanto más los Estados Unidos defendían su posición, más las imágenes la contradecían. De acuerdo con Reuters, oficiales anónimos del Comando Sur de los Estados Unidos admitieron en privado que la causa de la explosión permanecía inconclusa. Podría haber sido contrabando de químicos, un motor defectuoso, o incluso autodestrucción deliberada para destruir pruebas. Pero una verdad era inevitable. Ninguna acción hostil había sido confirmada antes de la detonación. El Mason nunca disparó un tiro. Y si ese es el caso, entonces toda la base legal de la acción defensiva legítima se asienta en arena movediza. Las implicaciones van más allá de una lancha destruida. Expertos jurídicos de Jane's Defense Weekly y The Guardian señalaron que las operaciones en la zona gris, aquellas que mezclan la aplicación de la ley con la implicación militar, ahora se están expandiendo más rápido de lo que el derecho internacional puede adaptarse. Al permitir que destructores y drones ayuden en la lucha antidrogas, Washington está creando un precedente que un día podría ser usado contra sí mismo. Si una marina extranjera alegara la misma lógica al contrario, atacando un buque de los Estados Unidos que sospechara de actividad secreta, la indignación en Washington sería instantánea. Para los marineros a bordo del Mason, esos argumentos geopolíticos parecían dolorosamente distantes de la realidad que ellos habían vivido. Muchos se enlistaron en la Marina para proteger vidas, no para ver civiles morir en circunstancias ambiguas. En las salas de interrogatorio, psicólogos y capellanes se reunieron con tripulantes atormentados por la memoria de aquel destello. Algunos dijeron que se repetía en sus mentes como una película en bucle. El brillo del sol en el mar, el hombre agitando los brazos y entonces la luz blanca repentina engulléndolo todo. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno venezolano aprovechó la tragedia como prueba de la agresión americana. La TV estatal mostró familias enlutadas y reprodujo la explosión en cámara lenta, presentándola como evidencia del imperialismo. En Washington, el evento fue reformado como otro capítulo de la interminable guerra contra las drogas. La verdad, en algún lugar entre esas narrativas, se hundía cada vez más a cada día que pasaba.